Grabación. Buen día, Mili, buen día, Ani, buen día, Antonia. ¿No? Tienes que conectar, creo, el enchufe. Ya está conectado. Entonces vamos a la oración, ¿sí? A la oración de ingreso para poder iniciar nuestra reunión maravillosa. Buen día, Chey. ¿Qué tal? Buenos días, Margarita preciosa. Buenos Gusto días. escucharte. Gracias. Vamos a dar inicio a la reunión, ¿sí? Voy a empezar con la oración. ¿O tú, Choy, serías tan amable o estás en el trabajo? Estoy haciéndome unos lavaditos. Aquí Por ya, no hay favor. problema. Ya. Ahorita voy a empezar yo la, la oración. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino con la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seishonoye para indicar el camino del cielo y la tierra, protégenos. Padre, protégenos, guíanos y oriéntanos siempre en búsqueda de la verdad, del amor, de la sabiduría. Protégenos, guíanos y oriéntanos. Muchas gracias, muchas gracias. El elogio deja el ego feliz, pero es peligroso para quien se queda orgulloso por el éxito que obtuvo. Es necesario mantenerse con los pies en la tierra y seguir perfeccionándose cada vez más. A veces escuchamos que salió el tiro por la culata en determinado juego. Cuando el equipo favorito pierde frente a uno débil, es porque sus jugadores entraron en el campo o cuadra con el pensamiento arrogante y desconcentrado. Todos debemos asimilar esta lección, pues cuando se pierde la humildad, también se pierde la fuerza que nos conduce hacia la victoria. Todo lo que vamos a hacer, aunque sea por la centésima vez, merece nuestra concentración y seriedad, como si fuese la primera vez. Miren nomás, antes de iniciar nuestra transmisión, leí en este libro de Iluminando tu camino del profesor Héctor Miyazaki, leía sobre una persona que había decidido viajar a la ciudad donde ellos vivían antes, porque no le estaba bien, no le estaba, no le estaba eh, siendo su vida muy placentera, no le estaba haciendo bien nada. No tenía buen trabajo, no tenía buenos ingresos, en el camino se cortaba, sus proyectos y todo. Y un día decide él viajar a la provincia donde vivía, al pueblo, y comenzó a buscar la tumba de su mamá. Y decide ponerle una tumba nueva, hacerle la reverencia adecuada, todo. Y bueno, se quedó tranquilo. Pero como tenía la información de todas los beneficios que se otorga cuando uno da amor a sus ancestros, reverencia, entonces él se queda con la mente de repente tranquila de que en cualquier momento iba a favorecerle todo esto. O sea, damos algo por interés, pedimos disculpa por interés, pedimos perdón por interés, pero la conciencia no fluye desde el corazón. Entonces, por eso, por más que uno agradezca, por más que pida perdón, si no se abre la conciencia, la sinceridad, la humildad, entonces esto no funciona como debería de funcionar. Y eso es lo que de repente le pasó a este señor.
hasta que visitó a un amigo de infancia y él le dice, esto quería decirte hace mucho tiempo, pero decía, si te lo digo te vas a molestar, porque eso es la falta de humildad. Cuando alguien de repente con más percepción vamos a transmitir algo a alguien de la familia, nos ponemos como autodefensa, ¿no? Y nos molestamos y damos la espalda y a veces nos retiramos. Entonces no llega la sabiduría a aperturar la conciencia a la persona. Pero es por esto este amigo le dijo, no te dije esto porque pensaba que te ibas a molestar. ¿Y por qué le dice eso? Porque tenía el mal hábito de molestarse cada vez que alguien quería entablar una conversación. Entonces, los proyectos grandes, los grandes avances, a veces también hay que saber escucharlo. Y a veces no lo vamos a escuchar de un erudito, alguien de muchos estudios, sino de una persona que está despertando a toda esta grandeza. Entonces, eso es lo que le pasó y dijo que tu mamá, tú has hecho todo ese entierro, le has puesto su tumba toda, pero ella no era tu mamá. Tu mamá no está ahí. Entonces, cuando él se da cuenta, lo había hecho, pero sin conciencia, sin todo su ser puesto en la reverencia hacia quien le dio la vida, a quien lo atendió, a quien le dio de comer todos los días, a quien la amamantó, a quien la guió para que pueda caminar, a quien de repente también nos dieron nuestra tanda, pero de ahí corregimos muchas cosas para ser íntegros, honestos, honrados. Entonces, ¿qué sucedió? Él nuevamente viaja, pide prestado el carro a un amigo porque hasta el carro lo había perdido. Lo habían llevado al depósito y había perdido porque no tenía el dinero adecuado para sacar el carro. Todo le iba mal al padre. O todo le iba para aprender, para abrir más el entendimiento de la conciencia. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente fue nuevamente al pueblo, comenzó a buscar y verdaderamente todo lo que había ejecutado no era la mamá, era otra señora, otra mujer. Entonces ahí se dio cuenta, comenzó a hacer las cosas ya presente, porque si lo hizo no estuvo presente, entonces ahora presente con todo mi ser, con todos mis sentidos, y comenzó a hacer, a darle, rendirle su culto a su mamá, su tumba, todo, ponerle las oraciones con su hijo, todo, y era sorprendente el resultado porque en ese momento él estuvo ahí presente, con sus manos hacía cosas. Si quería llorar, lloraba, si quería agradecer, agradecía, pero a conciencia. Comienza a fluir todos sus proyectos. Comienza hasta tener un carro, comienza un amigo que estaba en un puesto de mucho valor, lo pide para que él también conforme el equipo que él necesitaba y comienza, y así comienza a ordenarse todas las cosas. Y eso es lo que vamos a tratar también hoy día. ¿Cómo estamos desordenados para que haya hasta enfermedades? A pesar de que no dispongo la parte económica, tengo lo poco que recibo, tengo que disponerlo para las enfermedades, para cubrir los remedios y todo, pero no me sana, porque no entramos a la raíz de por qué estamos emanando enfermedades. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema, ¿sí? Como les digo, yo he partido en dos, porque uno es el mundo de los espíritus y el otro es el reino de Dios. ¿De dónde he sacado esta información? Lo he sacado de un filósofo, científico, físico, alquimista, espiritual, que comenzó a hacer estudios. Y en ese periodo de años en que él estaba en este mundo, fue rechazado, como todos, porque en los laboratorios, la medicina, la parte de la religión, la iglesia, no te acepta lo que ellos, como ellos han etiquetado totalmente por poder, ¿no? Entonces él comienza, un japonés muy delgadito, un japonés muy mayor, comienza a dar conferencias así rápidas sobre unos puntos. Y uno de ellos era el mundo de los espíritus. Y dice,
Si desean, pueden anotar también. Yo expliqué el mundo de los espíritus, pero casi nadie lo entendió. Y no fue porque fuera difícil, fue porque escucharon sin cambiar. A eso me refiero, que este pata de este testimonio hizo las cosas sin hacer cambios. Cuando elegí el título de esta charla, Fantasmas y el mundo espiritual, sabía que muchas personas sentirían curiosidad y también incomodidad. Pero si tú quieres comprender esto de verdad, tienes que ir mucho más allá de la palabra espíritu. Tienes que comprender la vida. No entendemos qué es la vida. ¿Por qué no entiendes la vida? Nunca vas a entender lo que ocurre después de la muerte. Yo no hablo de creencias, no hablo de religión, hablo de proceso. La vida es un proceso. No comienza con tu nacimiento y no termina con tu muerte. Comienza en el infinito, en el uno, que es lo que siempre nos dice los libros de Seisho Yen. El uno es la unidad, una unidad absoluta, invisible, sin forma. Desde ahí la vida comienza a condensarse, primero como vibración, luego como energía, luego como materia. Vibración, energía y materia. Y dentro de la materia aparece la vida. La vida comenzó en el agua. En miles de millones de años, la vida fue acuática. El agua es el origen, el agua es la madre. Luego la vida emergió de ahí al aire y eso exigió estructura, sistema, sistema nervio, movimiento, adaptación. Y después de un largo proceso apareció el ser humano. Recuerden mucho que nosotros tenemos el 75% del líquido dentro del cuerpo, todo es líquido. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el ser humano es el final. No lo es. Es solo una etapa intermedia. Después de la vida física existe la vida vibracional. Y más allá de la vibración existe la luz. Y más allá de la luz volvemos al infinito. Por eso es de que muchas almas cuando ya terminan su siglo en este tránsito de la tierra, siempre ven luz. Y si la persona ha vivido una vida en armonía, entonces sienten una paz, una mente de conciencia más allá de lo evidente y comienzan a ver una luz, pero profunda y una luz única. Y regresan a la unidad para expandirse, ser una parte del todo. Ese es tu proceso completo, pero casi nadie lo entiende porque estamos completamente identificados con nuestro cuerpo. Creen que el cuerpo es todo, pero tu cuerpo es solo una forma condensada del espíritu. Dentro de tu cuerpo
Hay trillones de átomos, electrones, de movimientos constantes. Nada está quieto, todo vibra. Y eso lo puedo yo confirmar cuando yo he relajado y sigo relajando, cuando le hablo a cada órgano, a las células, tejidos, yo siento en mi mano, cuando toco, siento cómo vibra. Entonces tiene vida. Entonces dime, ¿eso es solo materia? No, eso también es espíritu. Por eso te dice, hablen a la mente de los órganos cuando está estancado, tiene espíritu. La diferencia entre lo físico y espiritual no es real, es una diferencia de densidad. Ahora escúchenme con atención, porque aquí es donde comienza la verdadera comprensión. Cuando tu cuerpo muere, no todo desaparece. Tu cuerpo físico regresa nuevamente a la tierra, al agua, al aire, pero la conciencia no desaparece. La conciencia continúa mientras estás vivo. La conciencia y tu cuerpo están unidos porque comes, respiras, te mueves, pero en el momento de la muerte esa conexión se disuelve y lo que emerge es un cuerpo distinto, un cuerpo que no puedes tocar, lo puedes ver con los ojos físicos, pero el cuerpo continúa su desarrollo. Así como un bebé crece en el vientre de una madre antes de nacer, el espíritu también crece. Por eso acá me detengo un ratito, ¿sí? Por eso dice, no, todavía su espíritu no está, podemos abortarlo. Y eso no es así. Y es como cuando tú compras un terreno y comienzas a contratar al arquitecto, al ingeniero, y te muestran un diseño. Esto va a ser así, 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 así. Entonces, desde el momento en que tú contactas, tienes un terreno, contactas al arquitecto, al ingeniero, entonces ya eso es propiedad tuya. Entonces, ¿qué significa? Ese niño ya es propiedad de un alma, un espíritu. Entonces, imposible, la ciencia a veces te dice, no puedes abortarlo porque todavía no tiene alma, no tiene vida. Mentira. Desde el momento que ya está como una semillita, tiene vida. ¿Y la vida de dónde viene? ¿De ti? ¿De nosotros? No. Viene de la vida, de la creación, para cumplir una misión, un rol. Y le hemos cortado la misión y el rol. Entonces, cuando se ha ejecutado eso, si la conciencia no se abre a la responsabilidad de mi acto, porque es un acto, una acción, que se genera karma, entonces mañana más tarde yo ya me olvidé del caso y no le doy importancia, entonces yo no reverencio, no lo pongo en los registros de la vida de este mundo porque ya tuvo vida. Entonces no estoy haciendo lo adecuado para cancelar una deuda de acción que tuve que se llama hostilidad con la vida que viene. Una vida hostil repercute un montón en mi proceso que quiero tener en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ha habido aborto? Reflexionar y empezar a hacer oración de perdón, ponerlo y reverenciarlo, hablarle a los hijos que no es el único, porque a veces decimos, sí, tengo un solo hijo. No, señor.
ustedes han tenido, o yo he tenido, o todos los que han pasado por este proceso, ha habido más hijos. Empezar a contar, tengo tantos hijos, pero tantos están en el mundo espiritual. De esa manera vamos retirando la hostilidad, reconociendo, y el niño que está en espíritu, que su conciencia se va, recibe la información. Por fin mi madre, mi padre se acordó de que yo iba a nacer. Por motivos X ya no los culpo. Si cometieron un acto por ignorancia, por miedo, por fracaso, por temor al dinero, por temor al que dirán. Entonces, el niño no condena, solamente quiere que los padres ordenen las deudas kármicas que tienen. Entonces, por eso es que yo escuché bien claro, porque a mí me gusta escuchar para estar atenta y poder transmitir a las personas que sí hay solución hasta para los abortos, pero tienen que ejecutarlo primero, aceptar que se cometió un aborto y después hacer las cosas correctas. Por eso es de que en el proceso de nuestra vida, porque es un proceso de nuestra vida, se queda interrumpido muchas cosas que no puedo alcanzar. ¿Y a quién le echo la culpa? ¿A la vida? No. Yo estoy estancado en algo. Así que ese niño, así sea un día, una semana, si la ciencia diga, no puedes abortar por esto, tienes enfermedad, el maestro decía que científicamente había una señora que dependía su vida de ahí. El maestro Masahari le decía, todos los nutrientes ese bebé recibe de Dios, no de la madre, porque Dios le da a la madre lo que tiene que tomar el bebé. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de eso? Solamente rece la sutra. Cuando hizo eso, la madre dio a luz y todo salió perfecto. Eso se llama conciencia abierta de unidad. Y dice, en el momento de la muerte, esa conexión se disuelve y lo que emerge es un cuerpo distinto, un cuerpo que no puedes tocar. Lo puedes ver con los ojos físicos, pero existe. Es un cuerpo de energía, de vibración, y ese cuerpo continúa su desarrollo. Así como un bebé crece en el vientre antes de nacer, el espíritu también crece antes de entrar en el siguiente mundo. Ahora, quiero que entiendas algo que casi nadie comprende. La Tierra no es solo planeta, es un lugar de formación. Aquí los espíritus se desarrollan a través de la vida humana, a través de la experiencia, a través del amor y del sufrimiento. Cada vida, una oportunidad. Perdón. ¿Sí? Cada vida es una oportunidad de maduración, pero cuando ese proceso se interrumpe, aparecen los problemas. Cuando la muerte aparece sin preparación, cuando hay apego, cuando hay miedo, cuando hay confusión, la conciencia no puede avanzar con claridad y entonces permanece. Eso es lo que ustedes llaman espíritus, pero no son entidades misteriosas, son conciencias en transición, conciencias que no han completado su proceso, repiten experiencias, repiten emociones, repiten imágenes como un pensamiento que no puedes detener. Y aquí es donde la mayoría vuelve a equivocarse. ¿Creen que los espíritus aparecen por casualidad? No. Existen condiciones. Yo he observado esto durante muchos años. Hay 3 factores, si desean pueden escribirlo.
Primero, ambiente. Primero, ambiente durante el día, la energía asciende, hay movimiento, hay calor, pero en la noche la energía desciende, se vuelve más denso, más quieto, y en esa quietud lo sutil se vuelve perceptible. Bueno, yo les digo, en la noche a veces yo he sentido presencia. Y a veces tengo que decir, la casa está bien cargada, hay presencia espiritual acá. Alguien que se apegó, alguien que ha tenido miedo a la muerte y está ahí. Y uno a veces se siente un poquito preocupado o tiene muchos miedos, ¿no? Entonces, y sigue, y no liberamos ese espíritu que nos necesita de repente, ¿no? Y después les voy a explicar por qué. Por eso muchas personas sienten cosas por las noches. El factor número 2 es el lugar. No es el lugar en sí, es lo que ocurrió ahí. Lugares con sufrimientos, con muertes, con emociones intensas, quedan impregnados. La conciencia deja una huella, una memoria, y esa memoria permanece activa. Y les digo por qué en esta parte. Yo se ha alquilado por Miraflores un departamento. En ese departamento, cuando estuvimos ya colocando nuestra ropa, porque estaba equipado el departamento para no traer muebles, comencé a tener cosas. La joven que nos ayuda se arañó poniendo algo. Mi hijita se quemó los dedos. Yo abro el repostero y con la punta me doy acá. Me ha dolido y culminamos con la rotura de un espejo que estaba pegado a la pared. Era un espejo que tenía de madera en forma negra cuadrados y el espejo ahí, pero estaba pegado, ni siquiera estaba colgado, estaba pegado a la pared. Y ese espejo se puso en uno de los cuartos por mi mamá, que a veces camina agarrándose, o a veces quiere irse, ¿no? Entonces se agarró del espejo y lo movió y mi hijita tuvo bien decir, saquémoslo de acá, se puede caer el espejo. Cuando en eso, al día siguiente, que estábamos viendo el tamaño de las camas, eran un poco altos para mi mamá. Entonces cambiamos de cuarto para una cama de colchón más bajo, porque a veces ella quiere usar el baño. Entonces, cuando en eso ella se despierta con el movimiento de cambiar las cosas en la noche y se agarra del espejo. No seguía, se agarra del espejo y se rompe. Y yo ahí dije, son 4 cosas a las 4. No, aquí hay algo. Ya no digo, ay, qué torpeza, que no sé cuánto, no. Tu grado de percepción ya se abre más. Aquí hay algo, pero el departamento se siente mucha luz, pero hay algo, pensé. ¿Qué pasó? En este departamento alquiló uno de los cuartos mi hijo. Dije, y mi hijito le cuento y no me aceptó, porque si yo he vivido ahí, todo estaba tranquilo. Pero mi hijito no se acuerda que él salió antes de que se dejara este departamento. Y acá ya vivió el dueño con su pareja. Entonces, yo decía, no, hay algo. Entonces, cuando comienzo yo a preguntar, porque ya me inquieto, porque vamos a estar varios meses acá, hecho y dicho. Allí se encontró a una de las personas que había quedado con su espíritu, su memoria se había detenido y se había quedado registrado en las paredes, en los enseres, en todo. Entonces, ¿qué sucedía? Simplemente nosotros venimos con conocimiento de la luz, de toda la armonía, de la bendición, de la gratitud a todas las cosas.
Y no sé por qué yo me traje plantitas, sin saber de que si había o no había plantitas acá. Y traje plantitas y comencé a poner plantitas, dos plantitas, tres plantitas, ¿no? Colocar limón y colocar velas, incienso. Entonces se había despertado esa presencia y esa presencia no le gustaba lo que hacíamos, o la mente o la energía o vibración que estábamos emanando. Entonces sucedió eso, pero a la hora de saber, de tener conocimiento, comencé mi oración, ¿no? Y dije, no, tenemos que estar acá, y no solamente por nosotros, sino para cuando nos retiremos, dejamos ya venir limpio el ambiente para las otras personas que quieran. Y por gratitud también, porque nos dieron este departamento en forma muy armoniosa. Pero había algo que tenía como que limpiar, ¿no? Y de esa manera darle luz a esa persona, a esa que a veces el espíritu no necesariamente tiene que estar en el mundo espiritual. Nosotros somos seres espirituales y tu espíritu de repente está muy denso, muy cargado, y hay que descargarlo. Entonces sí había eso. Ya se hizo la limpieza, ya se supo todo. ¿Qué sucedió? Lo sorprendente fue que el hijito dudaba mucho de lo que le decía no, porque eran sus amigos, todo, pero él se fue antes de tiempo, se retiró de acá. Entonces sacaron el domingo de la votación, vino mis sobrinos y sacaron el espejo, porque decía, espejo roto en una casa no es muy agradable dentro de la figura de Feng Shui, ¿no? Del estudio. Entonces, y lo tenía en mi cuarto, pero yo de espalda. Lo sacaron todo, y resulta que de ahí mi hijito le reporta a su amiguito, al dueño del departamento, que es su amigo, y le dice, ya sacamos el espejo, todo, porque se le comentó. Y ya sacamos el espejo, todo, y el joven dice, era de mi pareja. Ahí está. Mi hijito y mi hijita se quedaron sorprendidos. Ahí está, ¿de dónde venía? Entonces, si tú descubres cosas, hay que limpiar, hay que liberar cosas, ¿sí? Así que es totalmente cierto el estudio inmenso y es hermoso, porque hasta cuando viajé también hubo una presencia. Yo percibo presencia. Una vez, allí en Surco, cuando vivía, me quisieron atacar en la noche cuando dormía y se cayó una teja. Entonces dije, aquí hay algo. Yo relajaba bastante, entraba mucha gente a la casa para las charlas los miércoles. Entonces dije, alguien ha traído algo acá y se ha quedado. Cuando en eso hice una canalización y me dijeron, sí, hay una presencia. Y yo sentía esa presencia bien obesa, muy obesa, que quería atacarme. Entonces me decía, tienes que empezar a la primera hora de la mañana, en la puerta de la casa, coloca una vela y haz la bendición del hogar, la primera hora de la mañana. La bendición del hogar con agua, con sal, como agua bendita. Ponlo desde el umbral de la puerta en cruz, con un algodón que no gotee, para que no se genere lágrimas, decía, porque el algodón tenía que exprimirlo y hacerlo en cruz. En la ventana que está ahí también ponlo en cruz. Entonces comencé a hacer eso, porque yo dije, si yo estoy consultando, yo tengo que respetar y ejecutar lo que me están respondiendo para algo mejor. Entonces comencé a hacer eso y la bendición del hogar comencé a recitar, cierro todo y yo siempre pregunto, ¿y qué resultado? ¿Con qué finalidad tengo que hacer este ritual? Y me dijeron, porque esa persona, esa alma tiene que pedir permiso para entrar. Es como un símbolo que ponía yo y esa alma, ese espíritu lo iba a ver y no podía entrar, tiene que pedir permiso. Y así fue, una tranquilidad, y yo de ahí, como seguía haciendo las canalizaciones para algunas personas, le dijeron, vino,
y vio el símbolo y no. Eso pasa en las iglesias también, alrededor. Por eso en Feng Shui te dicen, nunca busques una casa donde estés cerca de iglesia. Nunca busques una casa donde esté la carretera, que los carros van y vienen, porque la vida no se va a detener, no vas a tener tranquilidad, porque va y vienen los carros en movimiento. Tampoco en vías del tren, porque los cimientos de la casa se mueven poco cuando pasan un tren subterráneo, ya sea aéreo, pasa. Entonces, siempre busquen una casa, también en colegio, ¿por qué? Porque las energías de incomodidad, porque tienes tu cochera y ya donde sean se colocan para poder recoger a los niños porque todo es de paz, ¿no? Así que es cierto, ¿no? En otro momento les hablamos más, si desean saber más de esto, podemos conversar, ¿sí? Y seguimos. Vuelvo a decirle el número de factor 2. Ese lugar no es el lugar en sí, es lo que ocurrió ahí. Lugares con sufrimiento, con muerte, con emociones intensas, quedan impregnados. La conciencia deja una huella, una memoria, y esa memoria permanece activa. El tercer factor es el más importante. Eres tú, tu condición, tu percepción. No todos ven, pero muchos sienten. Entras a un lugar y sin razón sientes incomodidad. Eso no es imaginación, es percepción, pero tu percepción depende de tu vida, de lo que comes, de cómo respiras, de cómo piensas. Si tu cuerpo está pesado, tu percepción se vuelve denso, pierdes sensibilidad. Pero si tu cuerpo está limpio, equilibrado, tu percepción se abre, empiezas a notar lo sutil. Por eso, algunos ven, otros sienten y muchos no perciben nada. Los animales perciben más que ustedes. Y esto es cierto, yo tengo una perrita. Yo me fui al mercado antes de ayer. Y cuando estaba abajo todo, me dicen que estaba tan inquieta porque yo me había olido desde abajo. Estamos en el segundo piso y subía por el ascensor. Pero también la vi a ella cuando mi hijita todavía no venía del trabajo, entonces la veo a ella moviendo la cola para de la puerta. Y veo por el ojo mágico y mi hijita todavía no venía, no salía del ascensor. Entonces, como ella desde abajo, desde la entrada, ha percibido a mi hija, como estaba inquieta. Por eso es que acá totalmente cierto, el científico dice que los animales sienten, a pesar de que nosotros somos superiores, como no percibimos nada porque estamos densos, estamos pesados. Los animales perciben más que ustedes porque no han perdido esa conexión. Ahora entiende esto con claridad. Estos campos espirituales no solo se perciben, también influyen primero en tus emociones, luego en tus pensamientos. Y si no tienes claridad, pueden influenciarte, no porque sean más fuertes, sino porque tú estás desordenado. Por eso la protección real no está en rituales, está, está en tu condición, en tu equilibrio, en tu forma de vivir. Y eso comienza con algo muy simple. Lo que comes, cómo respiras. A veces uno ya no come si no se vuelve
un gula, como exageradamente, como por ansiedad, pero no como porque tengo que comer para alimentarme. ¿Cómo respiras? A veces respiramos en lugar de sentarte y respirar profundamente. Todo eso define tu vibración y tu vibración determina lo que percibes y lo que percibes define tu realidad. Por eso, cuando hablo del mundo espiritual, no hablo de algo lejano, hablo de algo que ya está ocurriendo y que tú puedes empezar a comprender. Cambias la forma en que estás viviendo, porque al final no se trata de espíritus, se trata de tu conciencia y casi nadie lo entendió, porque nunca cambió. Lo único que debía cambiar, tu propia forma de vivir. Esa es la primera parte. Y ahora paso a la segunda. ¿Qué les pareció la primera parte? Vayan pensando, reflexionando, ¿no? El reino de Dios está dentro de ti. Eso nos lo ha pregonado nuestra Biblia. Jesús nos decía mucho, el reino de Dios está dentro de ti. Y el científico, el alquimista físico, narró y transcribió lo siguiente. Te pregunto algo mucho más profundo. ¿Realmente sabes tú por qué estás viva en este planeta? En este preciso momento de la historia. Ayer estudiamos algo fundamental. Nosotros venimos de la infinitud. Venimos del uno, que es la unidad eterna, invisible, absoluta. Antes de cualquier forma, antes de cualquier cuerpo, antes de cualquier nombre, existía la infinitud. Y esa infinitud no está lejos, ni está en otro lugar, no está en el cielo, está aquí ahora. Está sosteniendo cada una de tus respiraciones. Tú eres una manifestación donde esa infinitud mira el universo. Todo se mueve en espiral. Nada es rígido, nada es estático. Las galaxias giran en espiral. Todo el sistema se mueve como una inmensa ola atravesando todo el espacio, el Sol, los planetas. Todos se desplazan juntos, formando un gran espiral dinámica. Las plantas crecen en espiral, las semillas se organizan en espiral. El ADN es una doble hélice en espiral. Tus intestinos son espirales. Todo tu cuerpo es un campo de contracción y expansión. Cuando extiendes los brazos, disuelves el espiral. Cuando te contraes, la espiral vuelve a formarse. Contracción y expansión. El yin y el yang. Interno y yo. Ese es el principio universal. Si no comprendes esto, puedes acumular diplomas, títulos, información científica y aún así no comprenderás por qué la vida
Porque la vida no es información, la vida es movimiento. Y ese movimiento está gobernado por un orden. Ahora déjame preguntarte otra cosa. ¿Dónde está el reino de los cielos? Envié a estudiantes y sacerdotes esa pregunta. Uno dijo, está en el cielo. Otro dijo, vendrá en el futuro. Aparece después de la muerte. Yo digo algo muy diferente. El reino de los cielos está aquí. Esta tierra, este sistema solar, esta galaxia, este universo infinito, todo es el reino de los cielos. Entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas personas viven en sufrimiento constante? ¿Por qué olvidaron? Es una pregunta, dice. Muchas personas viven en sufrimientos constantes porque olvidaron que eran manifestaciones del infinito, olvidaron que representan el orden universal y comenzaron a acumular comida, grasa, objetos, dinero, ideas, acumular orgullo y cuando más acumula, más pesada se vuelve. Nosotros estamos en viaje de retorno, venimos de la máxima contracción, nos convertimos en materia, densidad cuerpo físico, y ahora el camino es regresar a la expansión. Pero ahora no puedes volver al infinito cargando el exceso. Debes volverte ligero, ligero en tu cuerpo, ligero en tu mente, ligero en tus emociones, ligero en tus deseos. El ser humano moderno vive pesado de toxinas, pesado de pensamientos, pesado de ambición, pesado de comparación, pesado de miedo, y después pregunta, ¿por qué soy infeliz? Porque vive en desacuerdo con el orden universal. Más de lo que necesitas, más para mí, más para mí, más para mí. Pero el universo funciona de otra manera. El universo funciona por flujo. Recibes y liberas, recibes y liberas. Respiras, inhalas y exhalas. Si solo inhalas, mueres. Si solo exhalas, mueres. La vida es equilibrio, balanza. Cuando comes, debes de eliminar. Cuando aprendes, debes enseñar. Recibes amor, debes ofrecer amor. Si solo acumulas, te vuelves rígido y la rigidez es una muerte lenta. Observa el cuerpo humano moderno. Observa los rostros, observa los ojos. El cuerpo revela el estilo de tu vida. Las enfermedades no aparecen por casualidad. La enfermedad no es un enemigo.
La enfermedad es un ajuste. Cuando abusas del cuerpo, como el azúcar, los lácteos, exceso de grasa, alimentos artificiales, el organismo empieza a limpiarse. La fiebre es limpieza. A veces cuando los hijos tienen fiebre estamos desesperados y le empezamos a bombardear pastillas para que elimine rápido la fiebre. Y acá te dice bien claro, la fiebre es limpieza, la tos es limpieza, porque estamos botando lo que no hemos absorbido equivocadamente. El moco también es limpieza, está saliendo algo que mi organismo no lo necesita. Las emociones en la piel es limpieza, pero si continúas acumulando, el cuerpo necesita localizar, crear depósitos, crear tumores, crear cáncer, no como castigo, sino como una estrategia de supervivencia. Enfermedad es un mecanismo de protección del universo dentro de ti. Y aún así, el ser humano dice, soy una víctima, no soy responsable. La primera palabra debe ser gracias. Gracias por enseñarme que estaba equivocada. Gracias por darme la oportunidad de corregirme. Gracias por no dejarme morir inmediatamente frente a mis abusos. La curación comienza con la gratitud y comprende algo muy importante. Y eso es totalmente cierto, porque cuando conocí Seishonoye, lo primero que hacía y vi es, y la gente protestaba, hasta yo mi mente decía, ¿cómo voy a inclinarme a unas letras, a unos ideogramas que eran japonés? La ignorancia me hizo cuestionar así, y después comienzan el conocimiento. Su ideograma dice imagen verdadera. Tu imagen verdadera, tú reverencias a tu imagen verdadera. Y ahí, sagrado, lo entendí. Y eso se llama humildad. Pero al comienzo la soberbia y el orgullo, ¿cómo voy a hacer el cuestionamiento, la ignorancia? ¿Cómo voy a agradecer? Entonces, cuando uno ya empieza a conocer eso, hasta tu hogar donde vienes, reverencias, porque en esa casa viven hijos sagrados de Dios. Reverencio a tu imagen verdadera cada uno. Y dice, la curación comienza con la gratitud y comprende algo muy importante. El cuerpo y el espíritu no están separados. El cuerpo es espíritu condensado. El espíritu es cuerpo expandido. Quien ignora el cuerpo, en nombre del espíritu, no comprende el orden universal. Si tu cuerpo está enfermo, algo está desalineado. Si tu vida es caótica, algo está fuera del orden. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reconocer, perdón, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso? Reconocer. Yo vengo del infinito, así tenemos que hablar. Yo vengo del infinito. Yo vivo dentro del reino de los cielos. Ese es el concepto del tema que estamos haciendo, transmitiendo. Yo vengo del infinito. Yo soy una manifestación del infinito. Yo vivo dentro del reino de los cielos. El segundo paso, eliminar la arrogancia. ¿Cómo se hace eso? Simplificando.
Empieza por tu alimentación. Come alimentos tradicionales, granos integrales, vegetales, comida simple. Limpia tu casa, elimina excesos, dona lo que no necesitas, usa ropas naturales, mantente activa, deja de vivir en el sofá comiendo azúcar, mirando distracciones. Eso no es comodidad, eso es adormecimiento. Tercer paso, cultivar gratitud constante en el matrimonio. No exijas, agradece a tu pareja. En el trabajo no te quejes, contribuye en la vida, no acumules, sirve. El mundo no será transformado por ideologías políticas, capitalismo, comunismo, federación mundial. Nada funcionará si el ser humano sigue siendo arrogante. Primero transforma el demonio interior en ángel. El alimento crea el mundo. Si te alimentas como un demonio, creas un mundo demoníaco. Si te alimentas como un ángel, creas un mundo angelical. Empieza por tu plato, luego simplifica tus pensamientos, simplifica tus deseos, simplifica tus palabras. El verdadero arte no es la complejidad, el verdadero arte es la simplicidad que expresa el infinito. Cuanto menos exceso, más espacio. Así como dice Feng Shui, menos es más. Habrá para que lo eterno se manifieste y entonces cuando llegue el momento de partir de este mundo, no tendrás miedo. Dirás, viví con conciencia, corregí mis errores, agradecí, serví, amé, fui ligera y partirás con serenidad, porque habrás comprendido que cada día fue una expresión de lo infinito. Recuerda siempre, tú naciste del infinito, tú eres la manifestación del orden universal. Así es, así será y así siempre fue. Muchísimas gracias. Ahora me permito tomar mi agüita. Las que han escuchado atentamente, pueden ustedes intervenir y expresar qué han sentido con esta información muy clara. Lo voy a subir, hijita, me ayuda a subir al YouTube y los que recién se han conectado, las personas que desean, lo pueden, por favor, escuchar, no lo dejen pasar. Porque lo que escribí ha sido muy maravilloso. Yo les digo algo, amiguitos. Cada información que me da la vida, el universo, es para que ustedes adelanten más rápidamente. Es como un avión o un jet. Van más rápido a la verdad, al entendimiento, a la conciencia. ¿Sí? A ver, Mili, Shady, Antonia, Isabel, ¿qué les pareció? Estelita, no le pregunto tanto porque recién se ha conectado. ¿Cómo estás, Estelita? Isabel, buen día. Antonia, buen día. ¿Qué les ha parecido? Por favor, cada aporte que ustedes expresan, sus conceptos, ayuda mucho al grupo, ¿sí? Han sido cortos, el japonés ha expresado corto, pero muy didáctico, muy directo.
Estamos muy pesados en cuerpo. ¿Cómo quieren que el espíritu esté ligero? Bien claro. Si recibes amor, que ha sido totalmente cierto, porque la vida es amorosa. Yo le decía a mi hijito, ¿no? Le decía, mira, difieres en lo que te digo de la energía de este departamento que hemos alquilado. Sé que son tus amigos, pero yo te digo algo, mi hijito. Si de repente una energía muy elevada hay acá, cuando hay una energía bien elevada, todo es amoroso, no te quiere dañar, todo es amoroso. Pero ¿por qué hemos tenido esos detalles de haberme golpeado la cabeza, la joven maravillosa que nos ayuda, se arañó, mi hijita se quemó y termina rompiéndose un espejo? Mi hijito se me quedó calladito, porque es así. Si vas a un hogar y sientes energía muy armoniosa y en paz, nada te afecta. Pero yo cuando he entrado he sentido vibración fuerte. Ayer mi hijita salió en la noche y yo sentí y salió con una amiguita que se iban a ir juntos. Y sentí una carga fuerte de la joven, muy fuerte, hasta sus modos de pararse, de inclinar, el modo de no saludar con esa calidez. Ahí hay algo que le está pasando a la joven. ¿Y eso qué es? Mi hijito me decía, tú tienes el don de evidencia. No, lo que tengo es un grado de percepción. Puedo sentir la energía. Por eso a veces son mis deseos inmensos de ayudar a alguien para que eleve su energía. Así que las escucho, ¿sí? Mili, pueden abrir su micro, las escucho para que... ¿Qué les pareció? Antonia, Shady, Hola ¿sí? Margarita, buen día. Hola Antonia, ¿cómo estás? Bien, con todos. Acá, con calorcito. Qué bueno, Mm, qué agradable. Estuvo bonita la charla, no eso de que de los espíritus. Yo creo que sí, Margarita. Cuando Eddie vivía en Chiclayo, un tiempo vivió en Chiclayo, ¿no? Y en esa casa donde ella vivía, sí, habían dos espíritus y nosotros los vimos, eran de dos viejitos que se metían al ropero, ¿no? Pero no sentíamos miedo, ¿no? Y acá donde estamos viviendo ahorita, el, el señor Walter nos dijo que cuidemos esta casa, sobre todo el baño de la lavandería, porque ese era el baño de su hermana, que su hermana falleció de cáncer, ¿no? Su hermana tenía cáncer y a ella le gustaba mucho ese baño y por eso lo arregló bonito. Dijo, me cuidan la casa, es lo único que yo les pido que cuiden la casa, sobre todo el baño. Y yo, yo me río, ¿no? Y le digo, pero señor Walterita, le digo, ¿por qué el baño? Porque ese baño era el preferido de mi hermana, dice así. No, y como te digo, sí, yo creo que sí, en toda casa hay, ¿no? Y bueno, deben de ser espíritus buenos porque no nos fastidian, ¿no? Como esa vez también te pasó en la casa de Luzmila, ¿no? Y que a veces no nos aceptan, ¿no es cierto? Y bueno, esa es mi opinión sobre los espíritus. Y mi otra opinión, bueno, yo lo viví, yo pasé por eso del aborto. A veces el aborto no es que nosotros querramos. Al menos a mí me dolió mucho,
No, cuando yo tuve que tomar la decisión de hacer el aborto, cuando yo estuve embarazada de Cristian, yo le doy gracias, muchas gracias a mi mamá, que ella, bueno, como cuando yo salí embarazada era muy jovencita, no, hablé con mi mamá, ella muy feliz, muy tranquila, tomó lo que yo le dije, no, pero como te digo, yo era joven, yo vivía con mi mamá y tuve un poco de miedo. Y cuando yo les comuniqué a mis compañeras de trabajo, ellas se alegraron mucho. Yo le dije, yo no puedo tener este bebé, yo tengo que abortar. Esa fue la primera vez que yo pensé en el aborto. Y mis amigas, bueno, casi me pegan, me dijeron, estás loca, mijo, ¿cómo vas a hacer eso? Lo que vas a gastar en la plata para hacerte el aborto, lo puedes hacer. Me dijo, nosotros te vamos a apoyar, vamos a comprarle la cuna con esa plata. Y tuve o sea, el apoyo de mi mamá, de mis amigas. Y ya en el trabajo un día decidí hablar con mi jefe, ¿no? Y le dije que si me podía dar un adelanto, que yo estaba embarazada y quería abortar. Tampoco le gustó la idea y me dijo, no, no te voy a dar nada, amigo, tú vas a tener ese bebé, tú vas a salir adelante. Y cuando yo le estaba diciendo esto a mi jefe, tenía, ¿cuántos días? Bueno, creo que todavía no cumplía ni el mes, o ya tenía el mes, mejor dicho, ya tenía el mes. Y como yo un día le conté a Cristian, le digo, tú te me moviste, se me movió Margarita, no, y yo creo que fue que no tenía que hacerlo. Ya después que ya estuve con Dani, ay sí, tuve 2 abortos y como te digo, me costó mucho hacerlo. No, que a veces, bueno, no lo digo por ti, no, a veces las personas somos muy buenas para juzgar, pero no sabemos el por qué se hace a veces ese aborto que no se debería de hacer, ¿no? Como te digo, yo tuve el apoyo de mis amigas, incluso del jefe mismo, ¿no? Que a veces uno dice, no, no voy a tenerlo, pero te dan ese apoyo que dice, sí, vas a poder, vas a salir adelante. Y ver personas, Margarita, que no tienen, pero tienen a sus bebés. Y como te digo, es muy difícil y gracias a ti, no, cuando te dije que tuve abortos y me dijiste que tenía que orar, ponerles nombres y, y les puse nombres, le empecé a orar, ¿no? Y sí, como te digo, duele un poquito la necesidad, ¿no? De hacerlo, pero yo te agradezco bastante, Margarita, porque por esa parte me has ayudado bastante, bastante, y creo que sí tuve el perdón de ellos también. Gracias, Margarita. Gracias. Pero Antonia, ellos no juzgan, no juzgan. Lo que pasa es que como todo niño quiere un helado y está que te jala esto para que tú le compres helado. Y jala porque quieren algo de ti, que lo hagas, todo. Los niños abortados no es que hagan daño, porque en serio, dentro de la información, el conocimiento te dice de que cuando suceden cosas en la persona que no avanzan económicamente, que las insatisfacciones, frustraciones que a veces están teniendo, o que proyectos que comienzan a tener proyectos en puerta y en el camino se diluye el proyecto y no se realiza. Entonces, ahí las condiciones, los requisitos, ahí podemos deducir si ha habido aborto en el hogar, ¿no? Discusiones, separaciones, iras de la persona, orgullo.
o de repente muchos deseos de tomar leche, es porque hay niño abortado. Entonces, ¿por qué es que el sello no llega ni nada esto? Para poder evitar de que el niño, esa alma, ese espíritu que se ha ido, tenía un rol para desarrollar en este planeta Tierra. Y tiene que esperar nuevamente otra oportunidad para poder venir. En ese periodo de tiempo podía haber avanzado en sus procesos de lo que decimos karma, ¿no? Que son acciones, porque vienen también, todos venimos cargados de acciones muy densas, hostiles. Entonces, la falta de conocimiento, el miedo, la juventud, los deseos, por eso casi habla hasta de esos deseos, ¿no? Nos hace cometer a veces tomar esas decisiones. Pero el niño nunca quiere castigar a los papás, nunca. Ellos están esperando por el bien de la mamá, están esperando que reaccione, que abra conciencia y que empiece a expresar, que lo haga conocer, porque es lo único que quieren y cuando hacen eso se vuelven como angelitos protectores y ellos nos ayudan y ayudan a los hermanitos si tienen más hijos, ¿no? Eso es lo amoroso de esos seres, ¿no? Que comprenden por qué se hizo, nunca juzgan, nunca. Simplemente es como el niño que te está jalando y jalando la falda para que lo atiendas. Y no entiende uno. Entonces cuando ya uno bautiza, como dices, tú bautizas, se abre conciencia, y sobre todo tú, y yo te agradezco un montón, Antonia, que tengas ese coraje, esa valentía de expresar eh, el suceso que has tenido, ¿no? Pero él sigue vivo, solamente esperando. Ellos siguen esperando la oportunidad. A veces, una vez hice una relajación donde pasó cosas, el papá todo, y después yo para que suelte ese dolor que le veía, le sentía fuerte por haberse alejado de su familia. Entonces ellos habían reencarnado, pero estaban en diversos países. Y él lo vio espiritualmente, porque navegó su mente a buscar información. Y lo vio. Entonces, ese dolor es lo que uno tiene que retirar de la mente porque no te deja avanzar ese dolor. Y ellos están vivos, simplemente, bueno, era parte de su obra teatral, ¿no? De su rol que iban a tener. Y te dice que todo es expansión y todos volvemos a expandirnos cuando terminamos nuestro rol en este planeta. Así que yo te agradezco, Antonia, por la valentía, el poder expresar esto que sé que se nota que es como un dolor que guardas y un sentimiento de culpa, ¿no? Eras joven, tenías miedo cómo lo vas a implementar, cómo le ibas a dar desarrollo, porque uno desconoce a veces el poder inmenso que puede salir de uno y la provisión viene, se abren tremendas puertas para ofrecerte trabajo como lo que se hizo, ¿no? Un médico, amistades que querían aportar para el bien, porque defendían la vida. Y a veces sucede eso, ¿no? Pero ya está hecho lo bonito de que ellos ya saben que tú los has bautizado. Así que quédate con ese sentimiento. Lo otro que sí, si hubo deseo de abortar cuando ya estaba así, ya nació esa criatura, y ahora puede ser una mujercita, hombrecito, sí tienes que regestar, pero con todo tu corazón, todo tu alma volverlo a traer a la vida, pero espiritualmente, para que su proceso en esta vida sea muy favorable. Algo se está estancando, truncando por ahí. Así que hazlo, Antonio. Vuélvelo a hacer. Regesta ahí a tu primer hijo, ¿sí? Gracias. Shailene, Mili, Hola, Isa. amiga. Sí,
quería agradecerte por la información que hoy día nos brindas. De verdad que está muy interesante. Parte de mi historia, ahora haciendo memoria, mi hermano me comentó que él había tenido una enamorada en la cual, bueno, jovencitos, tendría 17, 18, no recuerdo mucho, pero yo ya no estaba en mi casa en Huacho. Entonces, eh, con, con su enamorada, en un momento de confianza me contó de que había quedado embarazada. Eso me lo ha contado ya hace muchos años, pero en ese momento, como en realidad él ha sido como mi hijo, nos llevamos por 10 años de diferencia. Entonces yo era muy apegada a mi hermano, pero cuando me vine a Lima ya fue difícil, fue un cambiazo porque nos tuvimos que separar, pero él como que estuvo solo. Bueno, mi mamá tiene un carácter un poco difícil y no tuvo a quien contarle. Entonces, él me comentó que en ese momento su enamorada quedó embarazada y, y él también se asustó, la jovencita también se asustó y decidieron en que iba a abortar. Entonces, ¿qué sugerencia le puedo dar a mi hermanito para que siempre él lo recuerda, ¿no? Y como que un cargo de conciencia quedó en él. Ya no he vuelto a conversar ese tema con él, pero capaz deba hacer también terminó con la jovencita, se separaron. Este, Creo que ya no ha vuelto a saber nada de ella, pero me quedó esa experiencia que en algún momento a él le choque, ¿no? Y a ella también, obviamente, pero no solamente una vez yo la conocí. Sí, Y tal capaz deba hacer algo, no sé, aparte por el bebé que se perdió. Entonces en ese momento de verdad que a mí me dolió como que hubiese sido mío. Afortunadamente en mi vida no he pasado esa experiencia. Sí tenía a veces retrasos, esas cosas, pero como yo era loca de hacerme la prueba, siempre me salió negativo. La única vez fue con mi hijito, pero mi hermano es tan apegado a mí que me dolió como si a mí me hubiera pasado y yo sé que él es fuerte, se hace el fuerte, pero por dentro lleva esas penas. Entonces me gustaría poder aliviar a bebé que se perdió, ¿no? Ese ser vivo. Yo le dije igual de que si en algún momento hubiera pasado algo, pucha, yo sería la más contenta de ayudarlo, de poder estar con él, de que no se sienta solo si en algún momento vuelve a pasar, ¿no? Lastimosamente ya para ese momento ya era muy tarde, pero sí creo que es importante honrar al bebé que se perdió en la familia, ¿no? Lo otro, en cuanto a los espíritus y todo ello, sí siento esa energía. Mira, en el lugar donde antes vivía, que fue un departamento que compramos junto con el papá de mi hijo, ahí se había presenciado las peleas, bueno, las cosas que viví con él, aunque fue corto tiempo que vivimos juntos, pero fueron cosas muy difíciles. Y ahí no crecía ni una planta, nada. No, yo ponía diferentes flores que a mí me gustan, pero no podía ni tener un maceterito porque no crecía nada. Y ahí también me pasó lo de la depresión profunda, ¿no? Entonces, ahora me sorprendo porque a pesar de que estoy en un lugar que está cerca a la vía expresa, acá crece todo. Y puedo darme el lujo de tener mis florecitas, cositas así. A veces estoy con el malestar, con un poco de dolor o algo, pero veo las plantas, el jade también está hermoso y comienza a salir de la lavanda sus aromas, pero cosas que en el otro lugar
nunca pude hacer, a pesar de que era más cuidadosa y tenía el estado, le echo el agüita, esas cositas, pero ya no daba. Y creo que es propia de la energía, ¿no? Mira, incluso el viernes vinieron unas amigas a visitarme, a cocinarme de cariño, de mi trabajo, y me trajeron flores. Y yo me sorprendí porque las florecitas el primer día las acomodé de todo y el primer día le cambié el agua, pero después me pasó una que otra cosa que me olvidé y recién hoy día las cambio, pero están bonitas. Una nomás, una rosa se me había marchitado, pero las demás están hermosas y siguen hasta ahorita, a pesar de que el agüita, bueno, igual tenía que lavar el florero, todo, ¿no? Pero cosa que en el otro lugar no me pasaba. Ahí al toque, el mismo día ya estaba, al día siguiente ya estaba marchitado todo. Y seguir tus consejos también del Feng Shui y todo eso, que todavía me falta un montón de cosas, pero ha aligerado bastante la carga que sentía, ¿no? Porque a veces, bueno, las enfermedades están ahí, uno aprende a convivir con ellas, pero la tranquilidad que te da el estar en un lugar así, donde al menos puedas sentir paz, ¿no? A pesar de todos los problemas, pero ya con otra mente, otra aceptación y agradecimiento, que es lo que nos enseñas, es muy importante. Muchísimas gracias por todos esos conocimientos. Y por favor, ¿qué podría hacer por lo de mi hermanito? Gracias. Gracias, Che. Sí, te iba a comentar eso, mira. Eh, Ese niñito está como en el aire, como en el aire, ¿no? No sé, de repente el hombre ya se da la vuelta y a veces, a no ser de que sea una persona muy maduro, sensible, pero quien queda un poquito devastado en su vida es la mamá, porque su espíritu siente que podía haber protegido a ese bebé que venía, pero no lo hizo en su tiempo. Entonces, no sé si le irá bien a su pareja, pero dentro hay un sentimiento, ¿no? Hemos escuchado a Antonia, ha pasado eso, ha ejecutado las cosas en orden universal, y sin embargo, se le siente, ¿no? Esa tristeza del acto, ¿no? Eh, de repente también en la pareja, y como han roto su compromiso. Lo que podría ser de repente ese coraje fuerte de tu hermano, buscarla, pero antes de buscarla tiene que informarse. ¿Cómo se puede informar? Yo tengo información allá en la casa donde vivimos, pero tú estás más cerca, sí, yo no llego. Ellos tienen información ahí que Carmencita Ramírez te saque fotocopia de cómo honrar a los niños abortados. Sobre todo, ¿qué efecto trae cuando no se ha honrado a un niño abortado? Eso es lo más importante, que tu hermano lea, que vea cuáles son los efectos, sobre todo pienso yo que de la mamá sí tiene tremenda bajadita por conciencia, ¿no? Sí, yo no nos dice que la muerte no existe, pero cuando hacemos eso del aborto pensamos que hemos matado a un ser vivo, ¿no? Por eso es que Jesús decía, ¿por qué juzgas a la otra persona con la misma medida que juzgas serás juzgado, ¿no? Y son cosas porque nadie en ese momento conoce la mente de las personas. El miedo debe ser muy intenso, la vergüenza y todo para poder guardar este secreto y llevarlo a veces permanentemente, pero causa efecto al grupo familiar, a los futuros hijos de repente, ¿no? Que puedan tener. Tú tienes que honrar. Él mismo puede bautizar, pero tendría que buscarla a ella y hablar. Si ella no entiende, de repente se cierra a que ella no lo hace, es que eso ya murió, no hay problema. Pero él lo puede hacer. Él puede honrar, ponerle nombre, apellidos, al bebé un nombre UNICEF, ¿no?
no sabes si fue mujercita o hombrecito. Honrarlo 49 días seguidos. Entonces, hacerle al angelito, ¿no? Ponerle lechecita o caramelitos, algo que se conecte con lo que les gusta a los bebés, ¿no? Y después seguir. Yo como cuando nosotros, ¿no? Yo llamo a mi hijito, sé que está ahí, Arturo, Susa, sí. Pero a veces cuando se hace 49 días y después ya ni siquiera los nombro, ni siquiera eso. ¿Cómo uno se sentiría de no nombrar a Arturo, a Susa? Que lo siento parte de mi vida, de mi día a día, de mi cotidiano. Entonces, un bebé que no tuvo la oportunidad de cumplir un rol en esta tierra, en este planeta, entonces es bueno mencionarlo, ¿no? Que tu hermano mencione, que no lo tenga escondido porque afecta un poquito el linaje de familiar, ¿no? Que los secretos, los famosos secretos. Entonces, es bueno sacarlo a la luz. Pero sacarle a la luz a las personas que no te van a cuestionar, juzgar, sino te van a dar una solución para que pueda uno tener un orden. Porque eso es lo que hemos tratado hoy día. Todo es pesado, se vuelve pesado al final. Entonces, para que tu hermanito se libere, reconozca que hubo una conexión de un bebé, pero se lo dejó irse, entonces, es bueno que lo cambie, ¿no? Es bueno que lo haga. Primero, que converse con la busque a ella, que haga mucha oración de perdón, porque la que toma la decisión es la mujer, que es la que tiene en el vientre. Entonces, ella tomó la decisión de hacerlo, pero también tu hermano la apoyó en eso, ¿no? Entonces, el que le haga mucha oración de perdón a ella, hasta que no sienta ese peso, ¿no? Porque mira, ¿cómo te has acordado tú después de tanto tiempo? Entonces, él cómo se sentirá, lo tiene guardado. Y, y si la conecta, le explica, primero que se informe, que le explique, vamos a hacer esto, entonces sería muy bonito. Pero si ella no desea, él lo puede hacer, la conexión con el bebé. Así que por ahí no hay ningún problema. Se hace en el momento. Pero tiene que ser dos cosas, la conexión del bebé y también la conexión con ella, porque apoyó en el aborto, ¿no? Mucha oración de perdón hacia ella, gratitud por el tiempo que estuvieron juntos. Y de esa manera ya no hay desorden en su parte espiritual, ¿no? Todo lo está ordenado. Como cuando te habla, ¿no? Cada cosa en su lugar, menos es más. Entonces, para no tener más karma, más densidad en nosotros, hay que hacer las cosas en orden. Los pendientes hay que sacarlos, ¿no? Así que miren, ¿cómo es? De repente no viene al caso, pero les digo, ¿no? Una vidente decía que va a salir la derecha, no ninguna izquierda, va a salir como presidente, pero que le dan 9 días, 9 semanas y 9 meses y lo saca. ¿Por qué? Hay cosas pendientes que le están sacando a las personas. Podría haber tenido un maravilloso, podría haber sido el más maravilloso presidente de Perú, que haga cosas muy favorables. Pero sus deudas kármicas quedan ahí y salen. Entonces no le dan mucho tiempo. Pero en la segunda vuelta dice que él va a salir, el gordito Porky, ¿no? Pero ya hay pendientes. Mucha cólera se le ve en la televisión, cómo se pone rojo. La cólera es un odio, es una separación. Entonces, todo hay que vivir en orden, soltar los pendientes que tenemos, las deudas kármicas, ser más ordenado y después la vida fluye hermosamente. Todo se ordena. Así que sí se puede hacer, Jay. Gracias, muchas gracias. Muchas Pero gracias. el sello no es si anda, ahí tienes, tú que estás cerca, tienes toda la información, porque tu hermano necesita tener la información. El hombre por lo general es más así, ¿no? Más
como cuadradita la mente, muy, muy racional. Entonces, sácale toda la información de los niños sensational y lo tienes. Yo tengo, pero ya en puntos. Pero aquí estás más cerca, ¿no? De donde vives, ahí. Que te dé Carmencita Ramírez, que es muy amorosa, que te brinde toda la información, ahí tienen fotocopiadora. En ese momento saca toda la información que puedas. ¿Sí? Gracias, Shaylee. Gracias, amiga. Gracias. Estelita, yo, que venga mi hijita, para que suba al YouTube, escucha toda la información que lo extraje de un japonés que es físico, alquimista, espiritual, y fue vetado por la ciencia, por la religión, por la información que estaba dando bien directa y bien sencilla para que pueda ser entendida por todos, abrir conciencia. Así que hasta habla de la enfermedad, mira, sorprendente, habla de la tos, que es una limpieza. Habla de la fiebre, que es limpieza, que es lo que les decía, ¿no? Y bombardeamos de medicina para que le baje la fiebre cuando la fiebre es limpieza. La enfermedad no es casualidad, también es una limpieza, son ajustes, decía. Por eso es importante que lo vuelvan a escuchar, ¿no? Así que, ¿alguien más, tú, Isabel? ¿Qué te pareció? Buenas tardes, prima. Buenas tardes con todos, chicos. Bueno, como todas, creo que pensamos de que cada charla es diferente, pero nos llena de conocimiento, nos llena, captamos o recepcionamos, bueno, según también, ¿no? La atención que le pongamos. Entonces, lo que yo puedo, más que todo, aportar es una pregunta que me tiene de repente, como en el caso de la amiguita anterior, ella ha recordado ese episodio que le pasó a su hermana, entonces viene la pregunta, ¿no? Y es bueno ayudar en ese sentido. Y mi pregunta es más que todo en el tema de mis papás, ¿no? O sea, los dos fallecieron en mi casa, o sea, en la casa de ellos y en la casa donde ahora yo vivo. Entonces, la pregunta es si nosotros ayudamos a que ellos puedan irse, ¿no? Y no quedar su espíritu, porque a veces se rehúsan también a dejarnos, ¿no? Pero de que nosotros hemos sentido antes, inclusive creo que a ti te ha pasado cuando nos visitaste hace poco tiempo, pero gracias a Dios y gracias a todo lo que he aprendido contigo, ¿no? Con otras charlas que tengo, otros, tratar, para estar mejor, uno tiene que tener un lugar, ¿no? Su casa debe ser un templo y eso es lo que estoy tratando de hacer y apoyándome en todo lo que he aprendido. Ahora siento, como dice el caso de la amiguita de las plantas, ¿no? En algunos lugares donde no hay esa tranquilidad, esa paz, que es lo que tanto buscamos todas, creo, no se podía, ¿no? Y uno ve y cambia todo esto de la armonía en el hogar, con todas las cosas que, que podamos hacer, ¿no? Limpiezas, nuestros inciensos, cambiar de lugar, que es lo que aprendió de ti, cambiar de lugar las cosas para ir armonizando poco a poco. Entonces, eso es lo que te quería consultar, Margarita, si los espíritus de mis padres puedan haberse quedado, porque ellos, como te digo, ellos no fallecieron en un hospital, en un lugar, sino fallecieron aquí, ¿no? Sí, yo siempre recomiendo, ¿no? Purificar bastante la casa. A veces el quedarse algún hijo, alguna hija, provoca de repente rencilla entre los hermanos. Esa es la casa de papá, a mí me corresponde. Cuando hay eso es porque las mentes de los papás han sido puestas un poquito ahí, están ahí, pendientes de la materia, porque es materia. Entonces, cuando uno se queda, el espíritu se queda en eso de la materia, lógicamente dice, esto es mío. Hay muchos lugares en diferentes países donde te narran, hay testimonios donde te narran que a veces huyen, los que viven en la casa huyen porque los perturban demasiado.
porque los propietarios que han vivido ahí, los anteriores propietarios, sea familia, sea quien sea, se apodera de la casa y no se retira, porque este es mío. No solamente sucede con las casas, un bien raíz, sino también sucede con si alguien pierde al esposo o la esposa, ¿no? Viceversa, también es como si se posesionara y no permite que la persona vuelva nuevamente a tener otra relación. Entonces, ahí también en los libros del maestro Masaharu Taniguchi te dice que hay que pedir, hacer una oración a la difunta o al difunto para que te permita accesar a una nueva relación con los que se quedan, ¿no? Haciendo una misa, hablando, porque si no perturban y ya no hay mucha armonía, conexión. Y eso se llama egoísmo, ¿no? Apegos, que no debería de existir porque se hace muy densa la vida. Igual sucede de repente con los papás, ¿no? Que han sido la casa y los papás han sido muy controladores, muy de tener a todos los hijos como gallinas todos juntos y no permitirles que cada uno enrumbe en el lugar que desean, en el distrito que desean, en el país que desean. He construido esta casa y acá tienen que vivir todos. Y no es así, ¿no? Es que cada quien tiene su libre albedrío, su libertad de vivir o buscar el lugar donde se sientan más cómodos, ¿no? A algunos les gusta, por ejemplo, yo vivo en Lurín, mi hijito vive en Miraflores porque le encanta y es parte de su trabajo, ¿no? Y así, pero aceptar y sentirse feliz porque cada uno escoge, ¿no? Su lugar. Tú le haces, cuando le hacen bastante reverencia, misas, registros espirituales, se habla de ellos ya no con tristeza, sino con alegría, recordando las bromas y todo, imposible que se queden en la casa, ¿no? Pero sí pueden haber perturbado porque no sabes cómo construyeron esas viviendas, ¿no? De repente la tierra estaba muy densa. Yo a veces he sugerido de que cuando antes de construir algo entierren coca, limpien el terreno, porque no saben si a veces hay huacas dentro, ¿no? Que han habido entierros, que han habido de repente, sobre todo en la sierra, todo descampado, cómo maltratan a las mujeres, el esposo es tomado, borracho, y las matan y las entierran ahí, ni siquiera el sistema de ahí de seguridad saben ni siquiera, no, se fue. Y sin embargo están enterrados muchos niños, han sido enterrados niños, esas madres que han estado embarazadas, se entierran, nadie les da. Entonces construyen ahí algo y hay perturbación, ¿no? ¿Por qué? Porque esas almas quieren reverencia, ¿no? Quieren justicia. Y no les va bien el linaje en ese momento, ¿no? Pero viendo de tus papis, si tú ves que todos los hermanos están tranquilos, todo eso, tus papitos ya ascendieron con el cariño, el amor, de tantas, de que todos unidos sus hijos los reverencian y con actos de presencia visitan las tumbas, le lavan, les ponen flores, los recuerdan. Y eso es bonito. Las visitas, se dice, al cementerio, las misas que se hagan, la oración, y que vivan en armonía los hijos, es maravilloso. Así que solamente bendecir el hogar. En Feng Shui sí te habla también, porque también es una memoria que se guarda y una lectura. Pero yo a veces he orientado y digo, ¿por qué no se mudan? Y a veces se ve la casa muy pesada, muy pesada. Aquí ha habido sufrimiento, ha habido un desenlace. Limpien la casa por la vibración, pero ustedes múdense. Y a veces alquilan casas y ha habido tremendos desenlaces ahí y hay perturbación, ¿no? Así que no creo, Isabel, que tu papito se quede en la casa.
si ustedes ya están ahí viviendo, no solamente la parte de arriba. La parte de arriba es que tienen que acomodar, ¿no? Cada puerta en orden, cada ventana en orden, cada pasadizo en orden. Y lo que prima es la bastante ventilación, bastante luz. A veces cuando se quiere agrandar más, a veces se pasa por encima y se tapa una luz, una canaleta y un montón de cosas. Así que todo tiene que tener un orden, una parte donde haya un jardincito interno, ¿no? Donde las flores sean maravillosas, la naturaleza con la tierra, ¿no? Pero no no creo. Pero de todas maneras, siempre recomiendo sal y espinas, ¿no? Solamente si ves que estuve yo ahí, sí sentí presencia de alguien que entró y quería molestar. Rapidito, clarito lo sentí que parecía muy, muy vivido. Ahí es donde se hizo la purificación de la casa. No sé si se ahí, No, ¿no? bueno, ahora se siente mucho mejor, ¿no? Que inclusive mis hermanos cuando vienen, yo los veo, a veces están que miran una cosa, miran otra y lo siento, ¿no? O sea, diferente. Entonces, un descanso mejor. Estoy, pero, o sea, yo no, la pregunta viene por la duda, pero después yo decía, no, pero mi papá no creo que estén molestos, como dices tú, nosotros vamos, ¿no? Oramos mucho, le hacemos cuando podamos la misa y todo, pero de todas maneras, quería quitarme esa duda de encima, ¿no? Muchas gracias, Margarita. Gracias por el tiempo que nos dedicas y sobre todo tu conocimiento. Siempre lo compartes con nosotros. Muchas Bendecida tarde para gracias. todos. Bien, muchas gracias. Creo que ahí hay bastante para trabajar, ¿cierto? Pero trabajando con alegría, con gusto, con mucha luz a conciencia. Revisen, yo les pido que revisen, porque la, la, la transmisión no es centrado totalmente al espíritu de presencia, sino todos somos seres espirituales, ¿no? Es la conexión, la limpieza que tenemos que dar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque todos tenemos que expandirnos mañana más tarde y estar preparados y verlo sin miedo cuando estemos preparados en el momento que nos toca nuestro rol. O sea, quitar la pesadez que tenemos. Por eso el científico dice la comida, el orgullo, la soberbia, la ira, todo eso se vuelve muy denso, muy pesado, el cuerpo muy pesado. Y eso es lo que yo sentí en la casa de Isabel. Una entidad, pero era joven, pero pesado, lo sentí. Igual fue en Sur. Sentí un espíritu pesado y era una joven. Y pesado, o sea, su cuerpo estaba demasiado grueso, su cuerpo, pesado. Por eso este científico nada, sean livianos, tratemos de sacar la comida que nos engorda, las grasas que comemos. Y a veces comemos con tristeza, con cólera, con ansiedad, con ira. Entonces nos volvemos cada vez más pesados, más densos. Y les digo por experiencia porque sí sentí en dos episodios de mi vida, en todos los estudios, sentí esa pesadez de un espíritu, de un alma que entró sin permiso, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mili, muchas gracias, Cheli, Isabel, muchas gracias, bendiciones, Estelita, Antonia, Ani, que mi hermana está acá, así que estaba escuchando. Muchas gracias, los quiero mucho. Por favor, infórmense bien en YouTube, porque es recontra interesante. Cuando lo busqué y comencé a escribir, decía, qué maravilloso. Toda la información que nos das, Padre, y no hay que dejarlos pasar. Así que cuídense bastante, los espero en la próxima semana y a practicar, ¿sí? Gracias, Margarita. Gracias, chicas, cuídense. Chao. Un besito, cuídate.
Gracias, Sheila. Semana nos vemos. Gracias. Adiós con todas. Cariños por ahí. Muchísimas Gracias. Y gracias a ti, Margarita. Tengo esa valentía ahora de decir las cosas gracias. así Estelita. abiertamente. Claro, que sí, Gracias. claro, que sí, te felicito, Antonio, te felicito. Gracias, Margarita. Nos vemos. Besitos. Besos, bendiciones, ¿sí? Amén. Gracias. Gracias. Voy a parar la grabación.